Luis Navas es socio fundador y CEO de Conexia, liderando desde el año 2000 su rápido crecimiento en forma sostenida hasta el día de hoy. Previo a Conexia, ha tenido una destacada carrera profesional de más de 20 años en IPSA, la emblemática empresa del grupo Pescarmona, para la cual trabajó en diferentes países, entre ellos China, Suiza y Hong Kong. Es ingeniero electromecánico graduado de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, y del programa de desarrollo gerencial de la Harvard Business School. Además, es emprendedor de Endeavor. En el año 2015 fue reconocido por Ernst & Young como emprendedor emergente del año. Es fluido en 6 idiomas, incluyendo mandarín, que aprendió durante sus años viviendo en China. Actualmente divide su tiempo viviendo entre Buenos Aires y Estados Unidos. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Luis Navas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Navas, soy el CEO y socio fundador de Conexia. En el día de hoy vamos a conversar sobre el proceso de transformación digital en los distintos ecosistemas de salud en la región y sobre el impacto que dicho proceso tiene en la industria. En nuestra agenda veremos 3 grandes temas que podrán, en perspectiva, tanto la situación actual como los pasos a seguir para adaptarse a este cambio. Estos 3 temas son: primero, el proceso de transformación digital en las organizaciones de salud. Segundo, la pandemia como acelerador del proceso de transformación digital en las organizaciones de salud. Y tercero, vamos a ver un roadmap de cómo las organizaciones, un roadmap que propone Conexia, de cómo las organizaciones de salud podrían comenzar a transitar este camino. Empezaremos entonces por el primero de estos temas. Vamos a ver en primer lugar el proceso de transformación digital en las organizaciones de salud. Todos hemos oído hablar del concepto de transformación digital y también todos conocemos que estos 2 términos se han ido popularizando en todos los mercados del mundo y que gran parte de las industrias lo fueron adoptando de acuerdo con su grado de madurez. Pero, ¿qué quiere decir transformación digital? Cuando hablamos de transformación digital nos referimos a la integración de tecnologías digital en todas las áreas de la empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que operan. Eliminamos procesos manuales o analógicos, optimizando los procesos para mejorar competitividad e incrementando, como consecuencia de esto, el valor de cara a los clientes y al mercado. De esta manera, además de generar eficiencias emergentes de la automatización, la transformación digital es un proceso generador de múltiples innovaciones y nuevas formas de operar, haciendo más eficientes los procesos existentes o incorporando nuevos procesos a los que ya tenemos. Afortunadamente, existe hoy mucha experiencia con respecto a qué sucede en una industria cuando comienza el proceso de innovación digital. Existen, por un lado, aquellas organizaciones que se adelantan y lideran el cambio obteniendo un gran diferenciador frente a su competencia, tanto en costos asociados a la operación como en la calidad de sus prestaciones. Cuando esta situación se hace evidente en el resto de la industria, estas se convierten en líderes del proceso y son el puntapié inicial para la incorporación de la práctica por parte de otras y luego del mercado en general. Se reduce entonces la brecha de la ventaja competitiva inicial y se tiende a estabilizar el mercado. Sin embargo, aquellas organizaciones que capitalizaron la transformación, las ventajas de la transformación digital primero, tienen todo ese aprendizaje que ganaron durante este periodo inicial y fueron pioneras y únicas en el mercado. Y están siempre un paso adelante manteniendo una ventaja competitiva respecto al resto. O sea, mientras los otros están jugando a hacer catch-up, estos ya están viendo cuál es el próximo paso que tienen que dar. Existe otro grupo de organizaciones cuyo cambio, su proceso de adaptación al cambio es más lento o no terminan haciéndolo. Estas empresas quedarán en una posición más desventajosa frente al resto y siempre terminan o saliendo del mercado o siendo adquiridas por otras empresas. De esta forma, la transformación digital está muy avanzada en algunas industrias de la economía global, como el turismo. Acuérdense, reservas hoteleras, online o los pasajes digitales. Yo me acuerdo cuando todavía los pasajes eran manuales que cortaban
un papel que está en el rojo por atrás para dejarnos subir a los aviones. Bueno, todo eso es una historia del pasado y ni siquiera se imprimen. Con el celular uno accede. Eso es para dar solo un ejemplo. Pero hay otras industrias como por ejemplo los servicios financieros, la publicidad, la venta minorista, etc. En el caso de la industria de la salud, sin embargo, el cambio está, salvo con todas excepciones, recién empezando. Cuando muchas industrias están apuntando a obtener los beneficios asociados a la utilización de algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y todas tecnologías muy avanzadas, la industria de la salud vive ahora una realidad todavía plagada de procesos analógicos, donde los beneficios de estas nuevas tecnologías quedan fuera de alcance. En este contexto, la transformación digital de las organizaciones de salud se ha vuelto un proceso imperativo e impostergable. El proceso de transformación digital de la industria de la salud ya ha comenzado, es inminente su masificación y no tiene un final cierto, ya que gracias a la agilidad que permite la tecnología, a medida que se van logrando objetivos, otros nuevos van surgiendo, formando parte de un proceso automatizado de mejora constante. De esta forma se vuelve necesario volver a encarar otros proyectos transformacionales que surjan de la experiencia adquirida y de los avances de las nuevas tecnologías para continuar creciendo. La pregunta entonces es, ¿qué deben hacer las organizaciones de salud para comenzar a recorrer este camino de la transformación digital? El primer paso es que la gerencia de esa organización articule con claridad una visión y una estrategia para alcanzar esa visión. Es importante acordar una visión de futuro que responda a las preguntas claves que se plantean. Algunos ejemplos serían cómo va a ser la atención médica de primer nivel en el futuro, cómo va a ser una experiencia de internación, cómo será la gestión de los pacientes con cronicidad, cómo sería más eficiente el proceso de prescripción de medicamentos, qué procesos deberían ponerse en marcha para lograr una mejor inspección, vigilancia y control de la entrega de suministros. Y así sucesivamente, hasta identificar en qué espacio queremos ubicar nuestra empresa conforme con esta visión. Una vez formulada la visión, será clave dimensionar la brecha que puede existir entre lo imaginado o deseado y la situación actual de cada organización de salud, de manera que se pueda diseñar un roadmap que permita transitar el camino hacia el objetivo de manera exitosa. Para ello, nosotros identificamos tres aspectos importantes, hay muchos, pero los tres para nosotros son fundamentales que deberán ser tenidos en cuenta. El primero es el capital humano. Es necesario detectar qué habilidades van a ser necesarias para llevar a cabo la visión planteada y evaluar la brecha existente entre los talentos disponibles en la organización y los que se vayan a necesitar para luego definir una estrategia que incorpore aquellos recursos faltantes a través de contrataciones de recursos externos, consultorías o capacitaciones del personal que tenemos. El segundo punto son los procesos. Habrá que identificar aquellos procesos que sean críticos para poner en marcha la operación planificada a futuro, junto con un plan de acción que permita ir activando los distintos pasos a medida que estos vayan siendo necesarios. Por último, la tecnología. En el caso de una aseguradora de salud, los procesos básicos son 4: afiliaciones, contrataciones, autorizaciones y cuentas médicas. Algunos de estos, como autorizaciones y cuentas médicas, se reflejan también del lado de los prestadores, sobre todo los prestadores de gran tamaño, hospitales o grandes cadenas de prestadores. En función de los planes de mejora y eficientización de cada uno de estos procesos, se deberán permitir los componentes tecnológicos clave que den soporte a su digitalización, identificando aquellos componentes que podrán ser desarrollados, mantenidos y operados internamente y cuáles deberán ser procurados de terceros, de modo de tener un claro roadmap de acción. Es en este último aspecto donde desde Conexia aportamos soluciones que digitalizan los procesos básicos de una empresa de salud, haciéndolos más eficientes, controlables, siempre basándonos en las mejores prácticas de la industria que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de los años a través de nuestra experiencia con diferentes tipos de organizaciones en distintas geografías, ¿no? Ya tenemos claro entonces qué es lo que es el proceso de transformación digital. Ahora veamos cómo se aceleró este proceso a partir de un
suceso de antecedentes únicos, la pandemia. Vamos a ver ahora la pandemia como acelerador del proceso de transformación digital en organizaciones de salud. Como vinimos diciendo, el proceso de transformación digital en el ecosistema de la salud está en gran parte aún pendiente y tiene un cierto camino para recorrer todavía. Estas son buenas y malas noticias. Son malas porque se está operando por debajo del nivel de eficiencia posible, y son buenas porque hay muchas oportunidades de mejora, algunas de ellas relativamente sencillas de lograr. Previo a la pandemia ya existía un debate en la industria de la salud sobre cómo sería el mejor camino hacia un proceso de transformación digital y cuáles deberían ser los logros esperables. Sin embargo, el paso de ese cambio seguía siendo lento. Se avanzaba, pero se avanzaba con dificultad. Si bien existía la percepción respecto a que no se estaba trabajando todo lo bien que se podría, no había una razón apremiante para realizar el cambio. La pandemia cambió esa perspectiva radicalmente. Los diferentes actores del ecosistema de salud se vieron obligados a una rápida reacción que les permitió operar en condiciones que nunca antes habían enfrentado, demostrando en realidad una muy buena capacidad de adaptación y resiliencia. Un gran factor desencadenante fue que cayó la demanda de servicios médicos tradicionales abruptamente, y por otro lado se sumó una demanda explosiva de los servicios médicos para atender a los afectados por la pandemia. Todo esto en medio de una fuerte restricción de la atención presencial. De esta forma, la industria de la salud incorporó rápidamente protocolos de seguridad y tecnologías como la teleconsulta, que habilitó la atención remota de los pacientes ambulatorios. Un ejemplo de esto es Colombia, donde pasó de 80.000 teleconsultas en todo el año 2019 a más de 4 millones de consultas remotas desde enero a septiembre de 2020. O sea, en 9 meses se hicieron 4 millones de teleconsultas. La prescripción electrónica de medicamentos pasó a ser una necesidad imperiosa y su uso se reglamentó rápidamente en los mercados que aún no lo habían reglamentado. Las farmacias también debieron incorporar a sus procesos la receta electrónica para el proceso de la dispensa. Este inesperado contexto dejó expuestos en toda su debilidad en los procesos administrativos analógicos, muchos de los cuales quedaron interrumpidos o demorados por el trabajo remoto de los empleados, obligando a las empresas a generar de manera urgente procesos alternativos, en su gran mayoría digitalizados. Con la llegada de la pandemia fue muy alto el impacto sobre la industria de la salud, pero con la misma intensidad también lo fue el aprendizaje de los consumidores de servicios médicos que tuvieron su primera experiencia con la telemedicina a partir de este momento, teniendo que aprender a generar turnos en forma electrónica y a manejar archivos y documentación médica en soporte digital. Consecuentemente, es altamente improbable que una vez transcurrida la pandemia los pacientes dejen atrás todos estos nuevos procesos aprendidos. Muy por el contrario, luego de un prolongado periodo operando de esta forma, de seguro este aprendizaje se habrá incorporado, pasando a ser parte de sus vidas diarias. Estos cambios de comportamiento de los usuarios de servicios médicos tendrán efectos duraderos y obligarán a las organizaciones a redefinir sus procesos y en algunos casos a generar procesos nuevos. A continuación veremos un breve roadmap, una hoja de ruta que las organizaciones podrían seguir para comenzar su proceso de transformación digital. Vamos a ver ahora un roadmap para la transformación digital en organizaciones de salud. Con estos antecedentes que mencionamos anteriormente, las organizaciones del ecosistema de salud deberán ajustar tanto sus procesos administrativos, manejo de recursos humanos, compras, pago de proveedores, etc., como los procesos propios de la operación. Y es sobre este último grupo de procesos sobre los que recae el mayor impacto de la transformación digital, los procesos propios de una aseguradora de salud. Como definimos anteriormente en Conexia, entendemos que los
procesos propios del negocio de una aseguradora de salud son básicamente 4. Y nosotros los articulamos bajo un paraguas tecnológico que es una plataforma a la que le llamamos Suite Conexia. Estos procesos son conseguir y administrar afiliados o asegurados, armar y gestionar una red de prestadores, brindar la prestación a los afiliados que lo necesiten y por último pagar esos servicios a los prestadores. El proceso de afiliaciones, el primero de estos, es el que se utiliza para incorporar a los datos de los nuevos afiliados, se administran las altas, las bajas y las modificaciones y en general se administra la población de asegurados activos. El segundo, el proceso de contrataciones, es el que nos ayuda a armar y administrar una red de prestadores en la región geográfica objetivo. El proceso de autorizaciones es que el momento en que vamos a brindar la prestación médica a los afiliados, necesitamos un módulo que autorice esas prestaciones en tiempo real. Esta autorización se hace mediante reglas de negocio que operan automáticamente en aproximadamente el 85% de los casos. Hay casos que tienen mayor grado de automatización, otros menos, pero 85% es un objetivo así alcanzable. Para estos casos, para los casos que están por encima, o sea, el saldo entre el 85% y el 100%, ahí esos son casos que no han pasado por las reglas de autorización automática y se involucran una persona para que los analice. Son casos o que son caros o que salen son inusuales. Entonces ahí se involucra un gestor o un auditor que hace el proceso manual o semi-manualmente. Por último, el proceso de cuentas médicas. Una vez brindada la prestación, el prestador va a facturar los costos del tratamiento y el asegurador tiene que realizar el pago. Este proceso final se denomina cuentas médicas o en algunos otros mercados liquidaciones. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál es la mejor manera de comenzar el proceso de transformación digital? La recomendación de Conexia es empezar por automatizar el proceso de autorizaciones. De este modo se genera rápidamente un impacto positivo en la eficiencia de la organización y se mejora considerablemente la calidad del servicio brindado a los afiliados por un lado y la atención a los prestadores por el otro. Las aseguradoras empiezan esta transformación con la atención ambulatoria, que típicamente corresponde al 50% del gasto médico, y normalmente se continúa luego con la parte de internación. Ha habido casos al revés, pero la mayor parte es empezando por el tratamiento ambulatorio. El proceso debería continuar con el módulo de cuentas médicas, simplificando los pagos, reduciendo la fricción con los prestadores al exponer qué es lo que se está pagando y en el caso de que haya algún débito, las razones del mismo. A partir de aquí y a través del módulo de contrataciones, se facilita el monitoreo constante de la red de prestadores, de modo de asegurar que se cumplan las necesidades de la población, evitando situaciones en las que en una región con numerosos afiliados de un tipo de patología, por ejemplo diabetes, pueden faltar especialistas para poder atenderlos. Esto es, los que gestionan organizaciones de salud saben que es una cosa bastante común que hay que estar monitoreando continuamente. Este módulo también se relaciona con el de autorizaciones al identificar a los prestadores que obtienen los mejores resultados. Este es un tema también importante. Con la digitalización y la transformación digital se empieza a poder medir los prestadores que dan los mejores resultados. No todos los prestadores tratan y obtienen los mismos resultados con los pacientes, ¿no? Eso en otros países, como Estados Unidos, está bastante bajo la lupa, le están poniendo mucha atención a esto. Que lleva incluso a nuevas modalidades de pago. Hay modalidades de pago basadas en resultados y no basadas en prestación. Pero bueno, todo esto viene después de estos procesos que venimos describiendo. El último paso entonces es el módulo de afiliaciones, que a través de la administración de los datos de los afiliados y su historia prestacional facilita la toma de decisiones administrativas vinculadas al proceso de autorizaciones. Esta secuencia de implementación puede variar según cada organización. De todas maneras, creemos que esta es la que nos permite lograr resultados tangibles más rápidamente. En resumen,
la pandemia expuso claramente la necesidad y aceleró el proceso de transformación digital de la industria, que si bien ya lo venía implementando, estaba un poco rezagada. Entendemos que ahora va a ser muy difícil una vuelta atrás. Hoy podemos decir que el proceso de transformación digital en la industria de la salud está lanzado oficialmente. Y desde Conexia estamos convencidos que a través de nuestra tecnología somos el mejor socio tecnológico para que las organizaciones de salud que forman este ecosistema puedan llevarlo adelante. Muchas gracias a todos y buenas tardes.